Pacífico latinoamericano es una tierra bendecida por Dios, bella, cubierta completamente con diferentes recursos naturales, abundante en agua, abundante en vegetación. Sin embargo, también es una naturaleza despiadada, es una naturaleza implacable en el que, sobre todo en la zona mesoamericana, sufre una sequía cíclica a la que acá llamamos verano, que se convierte en una época en la que las temperaturas aumentan, no llueve y los pastos escasean tanto en cantidad como en calidad. Esa gran disparidad que hay entre las dos épocas, la época de lluvia con la época de sequía, provoca un serio desbalance en la productividad que nosotros tenemos en el dato ganadero. Por consiguiente, la respuesta lógica sería aprovechar los excedentes de producción de pasto de la época de abundancia para utilizarlos durante la época de sequía o escasez. Hablemos pues de cómo hacer silos en bolsa, que es una alternativa para pequeños y medianos productores. Pero empecemos diciendo qué cosa es el ensilaje. El ensilaje es una técnica de conservación de forraje verde mediante la fermentación anaeróbica, esto es en oxígeno, que cuando se hace bien permite que podamos mantener la calidad nutricional del pasto durante mucho tiempo. ¿Qué ventaja tiene el uso del ensilaje? En primer lugar, es que nos está permitiendo utilizar el excedente de la época de lluvia durante la época de mayor escasez que tenemos durante el año. Pero lo más importante es que va a conservar el valor nutricional de ese forraje. Otro punto muy importante es que reduce la presencia de los metabolitos secundarios tóxicos que pudieran afectar a los animales cuando estamos utilizando, por ejemplo, al follaje de algunos árboles para hacer ensilaje. Se mantiene durante mucho tiempo. De manera anecdótica se habla de algunos hilos que han estado preservados por una década o un poco más, y eso genera mucha seguridad durante el verano porque el productor en ese momento está escaso completamente de alimentos. En la concreta, ¿qué forrajes puedo ensilar? La verdad es que casi cualquier especie tropical puede ser ensilada. Lo importante es que tenga una alta producción de biomasa y una calidad nutritiva aceptable. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, los Penicillium, Taiwán, CT, podemos mencionar leguminosas como la cratilia, la critoria, o follaje de árboles forrajeros como la leucaena, el madero negro, el marango. Es muy importante que en el momento de seleccionar el material que nosotros vamos a ensilar, escojamos el momento óptimo. Este momento óptimo usualmente es antes de la floración. De lo contrario, puede suceder que nosotros estemos utilizando un material como el que pueden ver acá en el video, que ya su relación hoja-tallo está perdida. Lo que tenemos es un gran tallo que es muy indigestible y muy poca hoja disponible para el ensilaje. Lo que debemos buscar siempre es que haya una mayor cantidad de hojas que de tallo. En fin, ¿cuáles son los pasos que vamos a seguir para elaborar nuestro silo en bolsa? Silo de bolsa, como también se le puede llamar. Creo que el primer paso debe ser calcular la cantidad de ensilaje requerido. Para eso debemos pensar cuántos animales vamos a alimentar, qué cantidad les vamos a suministrar diariamente, y eso lo vamos a multiplicar por el periodo que los vamos a alimentar. Pero sobre todo, a esto hay que agregarle de un 10 a un 15% de desperdicio que usualmente se genera durante el acarreo, la apertura, etc. El segundo paso sería calcular el área de pasto necesaria para ese volumen que tengo que hacer. Eso lo podemos hacer mediante el aforo, como estamos viendo acá en el video y del cual hablaremos más adelante. El tercer paso es definir todos los insumos y materiales que vamos a necesitar, y por eso me refiero a bolsas, a picadora, a sacos, sal, mecates, melaza, apisonadores, combustible y por supuesto la mano de obra. El cuarto paso sería el corte y acarreo. Cuando me refiero al corte, me refiero a lo que tengamos a disposición y de acuerdo a las condiciones que tengamos en finca. Podemos hacerlo con maquinaria o podemos hacerlo a mano. En este tema del corte hay que tener en cuenta que estamos haciendo el ensilaje durante la época de lluvias. Por consiguiente, es muy posible que el día anterior haya llovido, por lo cual es recomendable cortarlo y dejarlo presecar por un par de horas. Una forma de campo que nosotros podemos utilizar para saber si eso ya está listo para empezar a hacerlo
es tomar una puñada del material y apretarlo. Si todavía sale mucho líquido, significa que todavía le falta un momento de presecado. En el momento en que nosotros apretemos y no salga mucho líquido y lo que apretemos quede ya conformado, quede sólido, ese es el momento de empezar a ensilar. Cuidado, nos pasa así como estamos viendo en el video, que lo dejamos mucho tiempo, entonces queda demasiado seco y eso nos obligaría a utilizar un poco más de melaza. En este momento nosotros vamos a proceder a picar. Hay que garantizar que el picado sea homogéneo. Desafortunadamente, en mi experiencia, en la mayoría de los casos me he encontrado picadoras con cuchillas desafiladas o desajustadas que nos dan diferentes tamaños de partícula, con lo que se dificulta la compactación, o nos muelen el pasto, con lo que también se puede generar una zona donde vaya a crecer moho. Si usted tiene la capacidad, pues ahora ya hay algunas máquinas como la que vemos en el video, que ya nos hace todo el proceso, pica, llena la bolsa y ya usted no se mete a mucho problema. Sin embargo, si no tiene la suficiente cantidad de dinero para comprarla, lo vamos a seguir haciendo a la antigua. Es decir, picamos, garantizando que las partículas sean homogéneas de 2-3 centímetros y procedemos a llenar la bolsa. Aquí hay que aclarar algo. Las bolsas para ensilaje tienen un calibre bastante grueso, sin embargo, no siempre es fácil de encontrar. Por consiguiente, lo que hemos hecho es que utilizamos de unos sacos plásticos, que en Nicaragua les llaman sacos Macén, y eso los ponemos dentro de la bolsa para evitar que cuando estemos compactando se nos vaya a romper la bolsa plástica. Como podemos ver acá, ponemos la bolsa por dentro y comenzamos a rellenar en capas de unos 20 centímetros. Vamos a apisonar muy bien con nuestro peso, con un apisonador, para garantizar que esa capa quede muy bien compactada. La compactación, como dije, es uno de los factores de éxito de una buena fermentación. A eso le vamos a aplicar una capa de melaza. A veces la melaza está muy espesa y eso nos dificulta su manipulación. En esos casos, nosotros aplicaríamos un poquito de agua a la melaza para hacerla más fácil, más manipulable. Pero cuando me refiero a un poquito, me refiero que a 2 o 3 partes de melaza le vamos a poner una de agua. Y de esta forma, nosotros vamos a ir llenando la bolsa en capas de 20 centímetros, apisonándola muy bien, poniéndole melaza, haciendo otra capa, hasta que lleguemos casi al 85% del tamaño de la bolsa. Esa parte que queda arriba es importante que quede porque es ahí donde nosotros vamos a sellarla, a cerrarla y evitar de esa manera que entre el aire. En algunos casos, cuando el pasto ha estado muy húmedo, se acostumbra a ponerle sal común encima para que esto sirva como un agente que absorbe ese exceso de humedad. Vamos a garantizar tratar de sacar el máximo posible de aire y amarrarla muy bien. Porque si se nos pica la bolsa, si eso queda mal amarrado, vean ustedes en imágenes los daños que se pueden causar por el deterioro aeróbico del ensilaje. Por la misma necesidad, me he enfrentado a casos en los que productores hacen silo y quieren abrirlo a los 8 días. Miren, lo que tenemos que entender es qué es lo que está pasando ahí adentro. Una vez que nosotros cerramos ese saco, comienza a haber un proceso mediante el cual las células todavía siguen respirando, ellas van a ir consumiendo el oxígeno, produciendo dióxido de carbono y también produciendo algo que se llama ácido láctico. Es decir, el pH comienza a bajar hasta niveles de aproximadamente 4.2. Aquí en imagen ustedes pueden ver la gráfica en la cual presento que para que el silo esté completamente estabilizado deben pasar entre 15 y 21 días. Después de ese momento sí podríamos aprovecharlo, pero la lógica nos indica que nosotros debemos hacer el silo con suficiente antelación para que lo utilicemos muchos meses después. Esa parte es muy importante. La otra que también es importante es que una vez que nosotros hagamos el silo, debemos almacenarlo de manera adecuada. Lo ideal sería que tuviéramos un lugar, un almacén con tambo, con lugar que nos permita tener las bolsas sobre el suelo y tapado, ¿verdad? Pero en ese caso vamos a tener riesgo de ataque de roedores. Así que hay alguna gente que pone cebos
para evitar, o cebos o trampas para evitar que los ratones y las ratas dañen las bolsas. Si las tenemos en el campo, ahí libre, puede suceder que perros, gente ociosa, pájaros lo puedan romper. Así que deberíamos tratar también de garantizar que tenga algún tipo de protección. Los resultados en cuanto al uso del ensilaje versus el no uso en las condiciones del trópico mesoamericano, creo que están de más mencionarla. En el caso de Nicaragua hemos encontrado pérdidas que oscilan entre 186 y 258 dólares por vaca por día, versus ingresos netos diarios por el uso de ensilaje que andan por el orden del 1.68 dólares. Es decir, hacer el ensilaje garantiza que yo pueda sobrellevar esa pérdida que podría tener si no estoy utilizando ensilaje. Así que una vez más yo les agradezco haber atendido este video, estar atentos a mi canal, escuche sus experiencias y estoy anuente a responder cualquier pregunta que ustedes pudieran tener en este caso. Así que como el lema del canal es juntos podemos, los comino, los invito a que nos empecemos a preparar desde ya para el verano, sobre todo en estas condiciones de cambio climático que cada vez es más imposible de predecir. Y nuevamente, muchísimas gracias y vamos adelante.